Señores, buenas tardes. Seguimos con este inmenso calor. En Europa hay muertos. Temperaturas hasta de 40, 45, 41. Acabo de verlo todo. Y tenemos aquí una persona que nos puede hablar de todo esto porque tiene una experiencia internacional, politólogo, internacionalista, Janel Ferreras. Profesor, gracias por estar aquí. Nos hacía falta. Siempre es un privilegio para mí compartir con usted, aparte del cariño y la admiración que le tengo. También la gente me dice, qué bueno cuando vas a Doña Consuelo, porque ustedes hacen una bonita dinámica. Ay, qué lindo. Yo creo que antes usted me va a entregar algo. Ah, sí, yo le he traído a usted, vamos a ver, como miembro distinguida de la Segunda Trinitaria. Ay, 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 ay. Ahí está el PIN. Y este es su PIN de la Segunda Trinitaria, Dios para que usted, mío. que ha luchado tanto por este país, Ay, Dios bendiga. que tiene tantos méritos pasados, presentes y futuros. Usted es una digna representante de esta organización. La Segunda Trinitaria, que es una organización cívica, no política partidista, que procura educar, difundir y promover la historia y la cultura dominicana. Y yo pienso que si hay algo que la define a usted, es que ha sido una maestra del lado correcto de los intereses de la República. Así que yo creo que la institución se honra con que usted lo tenga. Ay, Dios, ay, Janel, por favor, no me diga todo eso, que me vas a poner a llorar. No, y es de verdad, no es un cumplido. Usted sabe que yo no Para hago... mí es un honor y para mí les ruego a Dios que haya muchos jóvenes, hombres y mujeres como tú. ¿Okay? Este esfuerzo que hemos hecho por rescatar la historia dominicana, ay, sí, ha tenido resistencia, incluso intentos de campañas negativas. La gente hace lo que sea para frenar la lucha patriótica. Por eso yo siempre les digo, no importa lo que suceda, el único responsable de salvar al pueblo dominicano es el pueblo dominicano. El pueblo dominicano, así mismo es. No pongan sus esperanzas en absolutamente nada ni nadie. Sí, señor. Pónganla en el pueblo unido. Sí, señor, así mismo es. Y con jóvenes como tú y otros y otras, es que eso puede suceder. Sí. Porque la verdad que... Y hemos pagado, doña Consuelo, hemos pagado un precio, uno no se imagina, la gente no tiene idea de las presiones, los intentos de atropello, los intentos de abuso, incluso la manipulación de actores que están contrarios a la patria, pero cualquier cosa que suceda con alguien que luche por la patria, el pueblo va a responder. Amén. Así por eso mismo les digo, no importa lo que ustedes piensen y maquinen en secreto, piensen bien, porque la lucha del pueblo la paga el colectivo. Así mismo. Bueno, entonces, sí quiero por favor anunciar, porque me llegó esta invitación que no quiero dejar pasar por alto. Eso es mañana. Déjame ver si lo puedo conseguir. Mañana tenemos la exhibición. Es una exhibición. Pónganme por favor, si lo tenemos aquí, de Indotel. Indotel está presentando Soldados de la Democracia. Eso es mañana martes 30 de junio del 2026. Esta es la parte fílmica, vamos a llamarlo así, del libro de Guido Gómez Mazara, para que no vuelva a suceder. O sea, es la parte fílmica también de Soldados de la Democracia. Déjame buscarlo para darle la información más completa dentro de un momentito. Janel, tenemos varios temas. Vamos, yo quiero que comencemos. Tú tienes una información sobre la Guaira de Venezuela, que en estos momentos está siendo, bueno, lo sabemos, está en estos momentos, si no, derrumbándose prácticamente. Son miles de desaparecidos, pero son miles de muertos ya. Entonces, pero hay una información histórica que yo quiero que tú des. Sí, porque es importante. La Guaira es uno de los 23 estados de la República Bolivariana de Venezuela. La Guaira fue creada oficialmente en el año 1589, precisamente desde la Capitanía de Santo Domingo, por Diego
de Osorio y Villegas. Ese mismo que fue hermano de Antonio de Osorio y Villegas, el que ordenó las devastaciones del 1605 no me diga, y 1606. El que fundó La Guaira. El que fundó La Guaira es hermano del que fundó Monteplata y Montecristi. Que después hizo las devastaciones cuando pidió que saliera la... Pero La Guaira, desde el año 1555, 60, 65, ya operaba como el puerto. De hecho, hay un principio en Venezuela que dice que La Guaira es por donde todo entra y sale del país. De hecho, el principal puerto marítimo de Venezuela está en La Guaira, pero el principal aeropuerto de toda Venezuela está en La Guaira. La Guaira tiene 11 parroquias, comunidades tan emblemáticas como Catia la Mar, como Maiquetía, como Naguará. El hecho es que La Guaira es una franja, doña Consuelo, que está entre el Mar Caribe y la montaña del Pie del Ávila. Entonces, ¿qué sucede? Al ser una franja pequeña, La Guaira es el segundo estado más pequeño de Venezuela. Y es el cuarto con mayor densidad poblacional. Entonces, ¿qué sucede? La Guaira creció hacia el cerro, pero de forma vertical, porque no tiene espacio, es una franja. Pero imagínate la franja de Gaza. Entonces, ¿es para arriba? Estos edificios en el pie del Ávila, en el cerro de la montaña, con un terreno muchas veces de relleno, fue creciendo hacia arriba. Y este doblete sísmico, un doblete sísmico, ya lo han explicado, pero vamos a explicarlo de nuevo, es cuando la segunda réplica es mayor que la primera y la segunda es activada por la primera. O sea, son dos terremotos de forma simultánea que en el caso de La Guaira, que afecta este territorio, tiene un intervalo de 40 segundos. Pero ¿qué pasó? Más de 100 edificios colapsaron. Y nosotros tenemos informaciones, porque se hablan de desaparecidos como una especie de mantener la esperanza hasta que el último silbato no deje de buscarlo. Pero es muy probable, doña Consuelo, que en La Guaira, en esta tragedia, existan alrededor de 50.000 muertos o más. La Guaira tiene una población, doña Consuelo, de 500.000 de habitantes aproximadamente. Pero aparte de eso, hay que calcularle la cantidad de turistas, porque es una zona, la mayoría de las personas que tienen casa en Caracas, que está a 30 minutos de La Guaira, imagínate que Caracas es Santo Domingo, La Guaira puede ser Boca Chica o Santo Domingo Este. La mayoría de las personas que tienen dinero tienen un apartamento frente al mar, tienen propiedades en La Guaira, tienen propiedades en Catia la Mar, en Maiquetía, o en otro de esas parroquias que tienen un litoral costero. Entonces la mayoría de la gente pudiente tiene inversiones en La Guaira. Y La Guaira es para Venezuela lo que es para una madre un niño enfermo. En el 1999 también unas inundaciones devastó La Guaira y prácticamente la desterró. Y allí murieron muchísimos comediantes que eran famosos en Latinoamérica, de los programas Chéverísimo y otros programas importantes de la comedia venezolana. No me diga eso. Por eso el impacto del eje costero de Venezuela ha sido tan doloroso para América Latina, porque en medio de esta tragedia entonces vemos la otra tragedia, que es la falta de organización estatal para canalizar, recibir y proyectar las ayudas internacionales. Lo que hemos visto ahora es a un ministro de Interior, Diosdado Cabello, queriendo refutar a aquellas personas que están capacitadas para entrar en una especie de catástrofe natural. Y prácticamente ha decretado de que a La Guaira es un estado de sitio y que solamente van a entrar aquellas personas que la burocracia del ministro de Interior le parezca. Es un monumento a la sinrazón, es un monumento a lo absurdo, es un monumento a la descabellada idea de este señor que no entiende que ante un terremoto, doña Consuelo, cada minuto cuenta. Cada segundo. Cada segundo cuenta. Porque hay personas vivas. Póngame, tenemos para un respirito, el videíto del bebé. Gracias a Dios. Claro. Pónganmelo para uno, si se puede poner. Y sumándole a esa imagen del bebé, míralo ahí. Cuando lo saca, ay Dios, tú sí eres grande.
Sumándole a esa imagen del bebé, que es un milagro de Dios. Un milagro, por suerte para mí y para usted y los creyentes. La Guaira fue el puerto de entrada que le dio cabida al primer exilio de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte entró a Venezuela por La Guaira. Es que La Guaira era la entrada y la salida de Venezuela desde la época colonial. De hecho, reitero. O sea, Duarte entró por La Guaira. Y es importante decir lo siguiente. La fundación de La Guaira en el 1589 se hace desde Santo Domingo, por la Capitanía General de Santo Domingo, que dirigía el señor Diego de Osoria y Villegas, hermano de Antonio de Osoria, que finalmente hace la devastación en el 1605, 1606. O sea, que La Guaira legalmente nace desde la República Dominicana. Oye, eso qué hermoso. Y así recibió a Duarte. Sí, recibió a Duarte. Y de hecho, yo tuve la primera experiencia en La Guaira hace 10 años. En mi primer contacto, ya después de adulto con Venezuela, que aterrizo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fue dormir en un hotel de La Guaira. Sí. Y comí en un restaurante de Katia Lamar. Pero también es importante decir la calidez. Doña Consuelo, en la última serie del Caribe, ejecutada en Venezuela, a mí me tocó ir a La Guaira para presentar el equipo de la selección dominicana en el Fórum de La Guaira, que fueron 2 estadios que construyó el gobierno bolivariano. Uno, el Simón Bolívar, el más grande estadio en todo Sudamérica de béisbol, y el otro, el Fórum de La Guaira, un poquito más moderno, un poquito más sencillo, un poquito más costero frente a la playa. Y es lamentable, doña Consuelo, la calidad de gente de esa comunidad, cómo esa gente nos recibió en el estadio, cómo se compenetraban con los dominicanos, aun cuando jugamos contra ellos, el amor y el respeto que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela nos tiene. A mí en lo personal me ha afectado mucho, porque en medio de una tragedia, saber que jóvenes, mujeres, ancianos y niños están bajo los escombros, y que arriba de los escombros, más que la sensatez, se está apoderando la sinrazón, más que el ánimo de colectivo, de ayuda, se está apoderando esa vanagloria personal del hombre. Y ante la mirada absurda de que robos, ahora están denunciando robos. No, pero no solamente robos. Tengo la información de que hay personas que se han dedicado a montar campañas internacionales. Eso no tiene madre. ¿Qué? A montar campañas internacionales con páginas de ayuda en dólares y se le están robando. Ay, pero dime, porque yo mandé unos dólares. Sí, usted puede mandar, hay muchas vías. En una página que hay muchas vías, sí. Desde Estados Unidos pero hay salió. Personas que están dedicándose a crear fundaciones y páginas falsas y están recaudando miles de dólares y es para robárselo. Mira, óyeme eso. Yo pienso que el mundo debe hacer un stop. ¿Verdad que sí? Y el mundo tiene que volver a los valores que le dieron origen a la humanidad. No puede ser todo como es. No podemos seguir en ese derrotero. Y aún así la tragedia nos toca de frente porque solamente nos divide 1 hora y 38 minutos en vuelo desde Santo Domingo a Maiquetía. Sí. Nosotros tenemos que apostar. Y yo felicito, y tengo que decirlo, yo felicito al pueblo dominicano, y le voy a decir por qué. De todos los vecinos de Venezuela, el pueblo que mayor impacto, mayor organización, mayor empuje ha hecho con Venezuela ha sido el pueblo dominicano. Peloteros de grandes ligas han dedicado 100,000, 200 y 300,000 dólares de su fortuna personal para ayudar. Pero influencers, comunicadores, médicos, militares, policías, la Armada de República Dominicana se ha convertido en un centro de acopio. Incluso artistas dominicanos están recaudando para tener, como siempre, de Santo Domingo la cara de la solidaridad. Que siempre la hemos tenido de primero. De primero. Lo que pasa es que a nosotros Venezuela nos lo reconoció, pero Haití, cuando mudamos hasta hospitales para la frontera, que yo estaba ahí, ¿verdad? Y viajamos a Haití a respaldarlo, cuando aquel terremoto del 2010. Nunca nos han dicho gracias. Nunca nos han dicho gracias. No, lo de Haití esa parte, porque Haití lleva consigo el gen del odio desde el Génesis. Y el odio no deja ver las bondades del prójimo. Bueno.
El odio es un componente que puede cegar la mano amigo. Además, repito. No, para que no vayan a decir, porque aquí ahora mismo salió de un colectivo, un grupo de mujeres y de vaina y de pendeja, donde está hasta Claxo, que es una organización internacional de UNICEF, de Naciones Unidas, y que solicitando que echen hacia atrás la ley de migración, no, el nivel que de tiene que ver con las mujeres. El nivel de coordinación en contra de la soberanía participación nacional, ciudadana, está a su máximo colectivo de mujeres, qué sé yo, qué Pero vaina. hay algo más peligroso que eso, doña Consuelo. La coordinación en contra del Estado Nacional y de la Nación Dominicana, que son dos cosas distintas. El Estado Nacional tiene 182 años, la Nación Dominicana 532. Ahora han empezado una campañita de denostar la figura principal de la dominicanidad llamada Juan Pablo Duarte y Díez. Ya. Arrancaron esta semana con Duarte, diciendo que Duarte no tiene méritos, que Duarte lo único que hizo fue, incluso han empezado a atacar el Instituto Duartiano, que yo les recomiendo que procure sus voceros para que se defiendan. Sí. Porque hoy más que nunca el Instituto Duartiano tiene que llevar la voz cantante de la defensa de la soberanía y del Estado. Lo único que hizo Juan Pablo Duarte, lo único, fue entregarlo todo para que hoy tengamos república. Así mismo. Esa república que hoy los haitianos han descubierto libremente y que están invadiendo el territorio nacional. Sí, señor. Lo peor de todo es que hay dominicanos que se prestan a eso. Ahí agarraron uno de migración, en la guagua de migración, lleno de haitianos que venían para acá. Sí. Y no solamente eso, te di la información, que quiero mencionarlo, y lo mencioné en Sol también, que tengo un video que me mandaron desde Haití, Galvez, el señor Galvez, el periodista, en donde están denunciando que República Dominicana, por República Dominicana, pasan los niños que están deteniendo en Chile, que no aparecen los padres muchísimos, hay una parte que apareció, que pasaban por aquí, pasaban y eran llevados a Chile. Yo tengo una por información, aerolíneas dominicanas. Yo tengo una información. Bueno, el hecho es que los aeropuertos dominicanos son los aeropuertos que están al servicio de la población haitiana, porque en Haití no hay prácticamente vuelos recurrentes. Ya. Y cuando tú vas a los aeropuertos comerciales dominicanos, usted se da cuenta la cantidad de haitianos que salen y entran sin problema. Pero yo tengo la información, porque reitero, hice unas averiguaciones, que ahí hay de todo, incluyendo un trámite volado sobre niños en adopción que no tenían los papeles regulares y que querían llevárselo como si fueran aguacates. Sí, señor. Sin ningún tipo de registro de nacimiento y sin ningún tipo de identidad. Para que quien los tomara, entonces le pusiera nombre, apellido y lo reeditara en una especie de Saint-Domingue del siglo XVII. Exacto. Yo tengo estamos volviendo al génesis de Haití. Yo tengo la información, la tengo aquí, que te la voy a enviar, de un cónsul chileno en Haití, que era el que daba todas unas visas para que se llevaran a toda esa gente. Ya lo cancelaron, porque Chile está averiguando qué hacía toda esa cantidad de haitianos y niños sin sus padres ni nada. Dije que estaban esperando que los papás, a un grupo, pero hay otros que iban y no tenían allá en Chile ni quien los recibiera. Los tres países con mayor tráfico de niños. Sí, los tres países con impacto directo: el primero, República Dominicana, aquí hay millones de haitianos; segundo, Chile; y tercero, México. En México incluso se han prohibido en algunas localidades el alquiler de vivienda con haitianos, porque el gran problema de los haitianos, y no es que uno quiera decirlo, pero hay que decirlo, es que los haitianos no se adaptan donde van. Los haitianos quieren llevar su cultura y su forma de vida, y entonces los haitianos volaron desde el 1804 hasta el 2026, los haitianos volaron la etapa de la civilización moderna. Los haitianos desde no la conversan, independencia hasta el 96. Y tienen 200 años tratando de construir la nación y no han podido, porque hay otro detalle, no se ponen de acuerdo. No, en nada. Donde hay tres haitianos. Es más, los haitianos del norte son enemigos de los haitianos del sur. Desde que mataron a Jacques de Salines. Sí, señor. Cuando Toussaint Louverture... Cristóbal y Petión en el Cuando sur. Toussaint Louverture muere, él deja un problema y lo asume Jacques de Salines. De Salines tiene dos generales prácticamente en paralelo, que son Alexandre Petión y Juan Enrique Stop, el mismo que hizo el Palacio de Sanssouci y el de Güello de Moca.
Sí. Cuando ellos dos matan a Dessalines, ellos dicen, nosotros no vamos a pelear. Tú te quedas en la parte norte y yo me quedo en el sur. Así es. Petion crea la República de Haití. Sí. Y Dessalines, Mulato, cuando muere, sí, mulato, era Alexander Servax. Y luego Petion. Y Henry Quistón entonces origina el reino de Haití. Y él se convierte en Henry I. Y ahí le pone a su esposa reina, sí, a sus hijas princesas, y hace una masacre de africanos haitianos para construir lo que hoy es patrimonio de la humanidad, el Palacio de Sanssouci, sí, y los otros palacios. Tengo entendido que hizo como 7 palacios. Él hizo varios palacios, sí, de hecho algunos eran fortalezas. Se burlaban en Francia de él porque andaban con las pelucas. No, él andaba con las pelucas de los monasterios, incluso. Exacto. Era tan descabellado en la idea de Henry Quistón que en una ocasión su cuñado muere. Y él, enemistado en una lucha contra Dios, enemistado con Dios, buscó el cañón más grande de Sanssouci, apuntó al cielo y le disparó a Dios. Bueno, pero después se suicidó, dicho sea de paso. Se suicida con una bala de plata. De plata. En el 1818, o en el 1820, perdón, porque en el 18 muere Petion de fiebre amarilla. Sí. A Petion lo sucede Jean-Pierre Boyer. Y Boyer, entonces, cuando se suicida este señor en la parte norte con una bala de plata, porque sí, en la tradición de la sabana africana del vudú del Gagá, solamente con una bala de plata él podía morir. Entonces, en tal sentido, dice, bueno, ya yo me quedé con la parte sur, ahora voy a invadir la parte norte en el 1820, y sigue con la dinámica, y luego invade la parte oriental en el 1822. Esa fue la secuencia histórica de esa revolución. También, ¿verdad? Tú me corriges, por supuesto. En parte también, no es solamente porque ya por Basilea, ¿verdad? Ya teníamos... ya éramos... Es que Basilea fue anulado por el Tratado de París del 1814 y 1815. Hay mucha gente que nunca ha dicho por qué sale Basilea. ¿Por qué? Basilea sale porque el rey de España, Carlos IV, siendo solidario con su primo Luis XVI, se mete en guerra. Y cuando ve que esa revolución francesa desbordada llega hacia su territorio, en el 1695, él hace en el 1765, él hace ese tratado de Basilea. ¿Pero qué dice el tratado de Basilea? En el 95, 1795, tratado de Basilea, que España recupera territorio continental y España le cede a Francia la isla completa de Santo Domingo. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Los franceses no pudieron tener dominio porque en el 1808 un general español llamado Juan Sánchez Ramírez inicia el primer sentimiento criollo, con lo que la historia recoge como la batalla de Palo Hincado, que tenía como ayudante a quién, al profesor Núñez de Cáceres, que era capitán. Pero anteriormente a esto, cuando Toussaint dice que él es el gobernador. En el 1801. Entonces, como que unificaba la isla. Sí, pero Napoleón lo manda a buscar, y cuando Napoleón lo manda a buscar, él muere en una cárcel. Y él realmente, porque Toussaint llegó a ser general del Imperio Español. Claro, ¿por qué? Porque Carlos IV, en solidaridad con Luis XVI, que era bisnieto del Rey Sol, le dice, no, inclúyelo. Escuche este dato, incluye a Toussaint del lado español y a lo general. ¿Y qué pasó? La mayoría de los españoles de aquí se fueron a Cuba y a Florida porque no coincidían con este señor por su forma salvaje, dicen los escritos. Desde ese momento la gente fue saliendo y luego nos dimos cuenta que Toussaint abandonó al rey de España, que fue solidario con él, porque formó el regimiento de la Guardia Española y lo fusiló por la espalda. Esa fue la traición de Toussaint. Y luego llega de aquel lado, Napoleón manda a su cuñado y este señor muere de la fiebre amarilla. Pero nunca Haití tuvo control de la parte oriental en el Tratado de Basilea, porque luego llega el Tratado de París, que tiene dos endosos, 1814 y 1815. ¿Por qué 1815? Porque en el 1815, cuando se aplica la devolución del control territorial para los españoles en esta colonia de Santo Domingo. Gracias, profesor. Perdón, es que estoy muy mala de los bronquios. ¿Tú vas para Estados Unidos? Yo voy para Estados Unidos, si Dios quiere.
Bueno, mañana empieza para mí el mes, uno de los meses más importantes de la República, porque mañana se conmemora 188 aniversario de la creación de la Trinitaria, que es la institución política más importante en la historia de la dominicanidad, porque en la Trinitaria, con esos compañeros, Juan Pablo Duarte, Moreno, Pina, Alejandro Acota, con estos compañeros fue que se sembró la semilla de lo que se llamó posteriormente República Dominicana, porque dominicanos fuimos antes. Nosotros fuimos dominicanos desde siempre. Nosotros fuimos construyendo nuestra nación en base a muchísimas situaciones y dificultades económicas. Durante mucho tiempo, la isla de Santo Domingo, cuando los españoles descubren el virreinato de Nuevo México o de Nueva España, que se convirtió en México, y el virreinato del Perú, ya no eran atractivas las tierras de Santo Domingo, y los barcos seguían hacia Colombia, los barcos seguían a Panamá, los barcos seguían a México. Que por eso la esclavitud aquí no tuvo esa fortaleza. No, porque no fuimos. Porque no fuimos tan esclavistas. Nosotros convertimos los esclavos en servidumbre y llegamos incluso a tener... Porque éramos muy pobres, el amo era tan pobre como el esclavo tan pobre como el amo. No, pero muchas veces se le prohibía a los negros tener animales, solamente tenían aves. Y los blancos, por ejemplo, yo siempre hablo de la historia del potentoso San José de Mendoza, que tenía bajo su dominio la tribu de Mandinga, esa Mandinga que está allí. Y el blanco mandaba a matar las res y le daba la mitad a los negros. Y ellos aprendieron a hacer de la tripa, de la cabeza y las patas. Hay un autor dominicano, un profesor dominicano, por supuesto, intelectual, sociólogo, brillante, no voy a decir el nombre porque lo quiero, es mi hermano, que su tesis de grado plantea la cuestión de que el amo blanco, con ese abandono de España a nosotros, que lo que vivíamos era venderle las reses, el cuero y las reses al otro lado, a Francia, cuando Francia tenía esa industria boyante allá en Haití. Entonces él decía que aquí, precisamente dice en su tesis, que aquí el amo tenía caminando una cachaza de este tamaño en los pies, igualito que el esclavo negro, porque eran tan pobres los dos. A mí lo que me extraña, para concluirte con esto, pero espérate, para concluirte con esto, es que de los más pro haitianos que hay, que más ese sociólogo, habiendo hecho esa tesis. No, lo que sucede es que aquí hay personas que están contrarias a la patria por un tema interior de dolor, y ese dolor lo reflejan con la patria completa. Pero la patria nunca pierde, la patria es como el medio ambiente. Usted lo puede deforestar, usted lo puede ultrajar, siempre le pasa factura al final. Nosotros tuvimos una situación, es que la mayoría del comercio en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XVI incluso... El siglo de la miseria. Era a través de los mares. Entonces, a los barcos no pernotar en la isla de Santo Domingo, el poco comercio que había era un comercio irregular. Por eso esa era de los piratas del Caribe, desde que Drake rompe la ciudad que se lleva la campana, en la parte norte, Black Sam Bellamy, Benjamin Hornigo, Ann Benny, Edward Tarr, ese muy conocido como Barba Negra, pernotaban en 3 lugares en el Caribe. Escuche bien, el primero, Nassau, el segundo, Port Royal en Jamaica, y el tercero, La Tortuga en Santo Domingo. Y por eso empezaron a pernotar y a tener intercambios comerciales con los puertos lejanos de Montecristi, Puerto Plata, Vallaja y La Yaguana. Que de ahí es que parte la devastación. Que ahí el hermano del que funda La Guaira es que ejecuta acabar con el contrabando. Que Pedro Mira escribe que las Biblias evangélicas llegaban. Pedro Mira, sí, porque coincidieron 3 cosas en América, doña Consuelo. El descubrimiento de América tuvo 2 cosas en conjunto que nos afectó, que fue la 95 tesis de Martín Lutero y la invención de la imprenta. Fue prácticamente el siglo antes. Entonces, ya empezaba a propagarse. Yo nunca creo cuando las historias o los historiadores hablan de números redondos, pero decían que habían X cantidad de Biblias luteranas, y el rey católico, que todavía continuaba esa herencia de Fernando, que hay que decir, la historia de los reyes católicos en un programa a futuro la vamos a desglosar porque es un caso muy interesante. Cuando muere la reina,
Sí, el rey se casa con una francesa de 18 años. Pero esa misma joven con la que él se casa, después que él muere, tiene un hijo con su nieto. Déjalo ahí, sí, porque ya siempre la complicada. Isabel. Y es bueno saber. Isabel, que era la gran responsable de lo que se llama fusión génesis. Ella fue la que dijo, si tienen alma, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, a principio de esta civilización, Enriquillo y Mencía se casan por la iglesia. Ay, sí, míralo ahí. Entonces aquí no había tal esclavitud. Esa esclavitud y ese... No. Bueno, todas esas cosas son interesantísimas. Vámonos ahora a la realidad. Aterrizamos. En Estados Unidos hay un programa que acaba de ser suspendido por la Suprema Corte de Justicia, donde 350.000 haitianos que están allá, se llama el TPS, que es un tratado como de protección. El TPS es un tratado de protección temporal. Temporal. Entonces, para personas que estén en condiciones vulnerables. Entonces, tanto a estos 350.000 haitianos y hasta ahora 1.000 y pico de sirios le han quitado esa protección. ¿Para dónde van a ir 350.000 haitianos que están en Estados Unidos, sacados de su... Tienen tres destinos. ¿Para dónde van a ir? El 5% de ellos, que tienen muchas riquezas, puede ir a Canadá. Okay. El otro 10% que tiene riquezas medias puede ir a Francia. Sí. Y el 85% viene a Santo Domingo. Ay, porque... pero es que eso es el miedo que yo tengo. Bueno, pero es el miedo, pero es la realidad, porque nosotros... ¿Para dónde van a...? No van a coger para Haití. ¿A qué van a irse si se fueron de Haití? Mira, Haití es una gran mentira. Ay, carajo. Nosotros estamos atacando la consecuencia, pero nadie está hablando de la causa. ¿Por qué Haití tiene ese estallido social? ¿Por qué la República Dominicana se ha convertido en un estado con tantos haitianos dentro del territorio? Que voy a hacer una denuncia breve con el tema de Santo Domingo Este y el Nuevo Malecón. Ajá. Los haitianos menores de edad allí se han dedicado, porque hablé con un experto en sustancia controlada y me dicen que la mayoría de esos haitianos usan la llamada marihuana. Pero ese malecón tiene un mal olor a sustancia controlada que no tiene madre. ¿Cuál es ese? El nuevo malecón de Santo Domingo Este. Entonces, Santo Domingo Este. Las autoridades, el alcalde, la Policía Municipal, Inmigración, por favor, a partir de las 6 de la tarde, incluso la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero no puede ser que se la estén fumando al aire libre cuando allí hay personas que van a deparar con su familia y que los haitianos pasen con el cigarro prendido y que nosotros tengamos que aguantar eso, porque si decimos algo, entonces somos anti-haitianos. Bien. No, yo voy a llamar al ayuntamiento para eso hay que resolverlo. El tema de Haití hay que resolverlo para que Estados Unidos no tenga que mantener el TPS. El TPS tiene más de 11 países, dentro de ellos también está Afganistán, que fueron los dos países que el presidente Trump le aprobaron la culminación. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántos millones de kilómetros cuadrados tiene Estados Unidos y cómo es su economía? Y si ellos no pueden con 350.000 allá, imagínate nosotros aquí con casi 7 millones de haitianos. Porque aquí hay entre 6,3 a 7,2. Ellos no salen, cuando salen, ya aquí no hay ningún lugar donde usted vaya que no estén los haitianos trabajando o consumiendo. Ya se quedaron con los motoristas, con los choferes de carro público, con los Uber, con la construcción, con los condominios. Todas las edificaciones que hacen para allá, para la autopista Duarte, los Bisonó, todo eso está contratado por haitianos, mano de obra haitiana. No hay mujeres limpiando, no hay una sola que sea y yo hago una pregunta, dominicana. Entonces, a mí lo que me duele es, Fanel, que pero es que el dominicano no quiere trabajar. No, es una construcción. Y eso a mí me duele en el alma, porque este país se ha hecho y se hizo sobre la mano de los dominicanos. No solamente sobre la mano. Y se hizo contra Haití. Contra Haití. Quienes nos invadieron durante 22 años, y cuando usted evalúa la historia dominicana, toda nuestra batalla, doña Consuelo, toda nuestra lucha, principalmente han sido con el pueblo haitiano.
Entonces, ¿cómo tú vas a olvidar de eso? Y han querido incluso, le digo, de configurar la labor de Duarte, de la Trinitaria. Y por eso, si tú en este nombre, mes... tú me lo dices porque no es un plan organizado. Y tú ves que atacan figuras como usted, figuras como yo, le preparan escenarios y entonces intentan frenar la voz de por lo menos la disidencia. Porque yo le voy a hacer una pregunta para que alguien me la conteste. ¿Por qué razón los haitianos tienen que estar aquí? Dígame un motivo, un solo motivo. Porque estamos hablando, por ejemplo, de que los venezolanos vinieron y nos aceptamos porque tenemos un vínculo, porque Duarte murió allá. Duarte va a Venezuela precisamente por los haitianos, que en el 1843, un año antes de proclamar la independencia, tiene que irse porque los haitianos dieron la orden de matarlo, de capturarlo y darle 3.000 pesos. Ahora, ¿tú sabes por qué? Porque hay un empresariado, que me voy para esa pregunta contigo, un empresariado aquí en República Dominicana, comienza con el exministro de Agricultura que teníamos aquí, que si no es con la mano de obra haitiana, aquí no hay agricultura. Comienza por ese empresariado de las construcciones. ¿Por qué usan esa mano de obra haitiana? Entonces, comienza después... se van metiendo, pero comenzaron con esa, vamos a decir, posibilidad de entrar al país, de encontrar trabajo, quitárselo a los dominicanos, porque aquí hay poblaciones incluso en la frontera que están ya sin un solo dominicano. Sí, es parte de una ingeniería. Entonces, aquí la gran responsabilidad de esa mano de obra haitiana aquí, ahora mismo el ministro actual, Oliverio, es para allá. Digo, mecanización y tecnificación en la agricultura. No podemos seguir con la mano de obra haitiana. Sí, pero y yo quiero que tú sepas la campaña que le han hecho a Oliverio. No, y esa posición tiene entonces ideas encontradas respecto a otro amigo, el señor Camaño, que dice que sin Haití no podemos vivir. Entonces, hay dos visiones. Miren, la República Dominicana tiene una sola salida para sobrevivir en el tiempo, una sola, y es liberarse de Haití. Es más, nosotros tenemos un solo problema, un solo, es salir de los haitianos. Que ellos vayan allí, que reconstruyan Haití, porque si los haitianos son los que construyan Haití. Si los haitianos son los que siembren en Haití. Si los haitianos son los que trabajen en Haití. No podemos nosotros, por esta reingeniería colectiva, porque yo no he visto en la historia dominicana que la he investigado, una generación tan irresponsable como la actual. Aquí hay una dejadez colectiva. Incluso si tú dices algo de la historia dominicana, te tildan de anti-haitiano. ¿Oh, sí? Y a mí no me importa, porque si a mí hay que ponerme anti-haitiano, soy anti-haitiano. Ahora, yo soy corresponsable directo de la preservación del Estado Nacional que crea Juan Pablo Duarte Díez con la Trinitaria, la filantrópica y la dramática. Y la lucha posterior de todas esas mujeres. De hecho, la labor de la mujer dominicana en la independencia me merece respeto. ¿Sabe cómo le decían a las mujeres en la época de la independencia? Le decían comunicadas, porque ustedes prestaron su parte íntima para mandar mensajes que los trinitarios solamente así podían comunicarse. Entonces, ¿cómo yo en el 2026, por esta irresponsabilidad colectiva que da la bonanza económica, me voy a dar la espalda? Ahora mismo, para finalizar, que nos están haciendo señas, Anel, y te agradezco mucho que hayas venido antes de tu viaje aquí al programa. Ahora mismo el Vaticano, el periódico del Vaticano, vuelve y publica un artículo para que tú veas si todo no está armado como para perjudicar a la República Dominicana. Aquí se hace ese colectivo de mujeres, etcétera, Claxo, grupos feministas, participación ciudadana, pidiendo la derogación de la disposición que tiene migración de las haitianas en los hospitales, diciendo que las maltratan, que no las reciben, que no es verdad. Entran, dan a luz, y si no tienen forma de decir su identidad o esto o lo otro, entonces después que dan a luz y las cuidan y le quitan la cama a la dominicana, dicho sea de paso, como los niñitos haitianos le están quitando el puesto de los niños dominicanos, que ya me llamaron para decírmelo, porque hasta hay escuelas que le están cobrando 3.000 pesos al dominicano.
no hay cupo para tu hijo. Y después le dicen, ven, tenemos un cupo, pero tienes que dar 3,000 pesos. Ya me lo dijeron. Les reitero, los únicos responsables de resolver eso es el pueblo dominicano. Y el Vaticano acaba de escribir ese mismo artículo diciendo el maltrato de las parturientas haitianas aquí. Pero que las haitianas tienen que parir en Haití. Pero es que la Iglesia Católica Dominicana se presta para eso, porque como el Vaticano va a escribir esos artículos cuando aquí se está haciendo ese movimiento. Le voy a dar un dato, Consuelo, brevemente, que ya terminamos. Sí. La Iglesia da una misa. Sí. ¿Quiénes van a la misa? Ya tú sabes. Entonces, es nosotros que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque la República Dominicana está en cuidados intensivos. Sí, señor. Y los haitianos, donde tienen que parir, donde tienen que educarse, donde tienen que trabajar, es en la República de Haití, que está en la frontera. Es allí donde declararon su independencia el 1 de enero de 1804, 40 años antes que nosotros. Para que sepa la Iglesia Católica Dominicana, que lo sabemos, ahí está la publicación, el que lo quiera, del Vaticano, del periódico del Vaticano ahora mismo, otra vez, atacando el país, diciendo que somos racistas, que maltratamos a las mujeres, que no las dejamos entrar a los hospitales. Lo mismo que ese colectivo la semana pasada fue a decirle al presidente Luis Abinader. Para que usted sepa que la Iglesia Católica Dominicana está en connivencia con el Vaticano, llevándole todas esas informaciones. Ustedes, en la Iglesia Católica Dominicana, por eso que no piso más nunca esa iglesia, para que lo sepan. Mi madre está en sintonía, me acaba de decir. Ay, qué bella. Un abrazo. Ay, ella. Sí. Anel, gracias. Siempre terminamos. No, gracias a usted. Yo le prometo que cuando retorne de las conferencias, voy a estar en varias ciudades. La conferencia se llama La Trinitaria, desde el 1838 a 2026. Voy a hacer un recorrido y una labor histórica que a los dominicanos en el exterior, si Dios quiere, le va a gustar. Dios te bendiga. Gracias. A usted. Gracias. Gracias, Señor. Danos más, Daniel, por favor.